Principales conferencias y tratados de paz. La Conferencia de Paz de París fue la reunión de los aliados después del armisticio para acordar las condiciones de paz con los países de las potencias centrales, como Alemania, Turquía, Bulgaria, Austria y Hungría. Los aliados empezaron sus labores de negociaciones entre sí el 18 de enero de 1919, bajo la dirección del Comité de los Cuatro: Wilson, Clemenceau, Lloyd George y Orlando, dando origen a los siguientes tratados. Tratado de Versalles, 1919. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial, que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, exactamente 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando. El Tratado de Versalles entró en vigor el 10 de enero de 1920. De las muchas disposiciones del tratado, una de las más importantes e incontrovertidas estipulaba que Alemania y sus aliados aceptasen toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra, y bajo los términos de los artículos 231, 248, deberían desarmarse, realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores y pagar exorbitantes indemnizaciones económicas a los estados victoriosos. El Tratado de Versalles fue socavado tempranamente por acontecimientos posteriores a partir de 1922 y fue ampliamente violado por Alemania en los años 30 con la llegada al poder de Adolfo Hitler. Tratado de Neuilly-sur-Seine fue firmado el 27 de noviembre de 1919 en Neuilly-sur de Francia, entre Bulgaria y las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial. El tratado es conocido en Bulgaria como la Segunda Catástrofe Nacional, siendo la primera su derrota en la Guerra Balcánica de 1913. Tratado de Trianon. Hungría proclamó su independencia frente a Austria el 16 de noviembre de 1918. Las fronteras temporales de Hungría fueron las mismas que las trazadas por las líneas de tregua de noviembre-diciembre 1918 en comparación con el antiguo Reino de Hungría. Tratado de Sèvres. Los dirigentes de Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos declararon sus diferentes objetivos en relación con el Imperio Otomano durante la Conferencia de Paz de París, 1919. El tratado dejaba al Imperio Otomano sin la mayor parte de sus antiguas posesiones, limitándolo a Estambul y a parte de Asia Menor. El tratado logró la expulsión del Imperio Otomano de Europa. Las principales consecuencias de los acuerdos aliados de la Segunda Guerra Mundial. Conferencia de Teherán. Roosevelt y Churchill llegaron a Teherán, capital iraní, el 27 de noviembre de 1943 y sostuvieron entrevistas con Stalin hasta el 2 de diciembre. Cuando la conferencia de los tres grandes se reunió en Teherán, las fuerzas angloamericanas ya habían invadido Italia. No obstante, los alemanes ocuparon rápidamente la mayor parte de Italia y lograron frenar el avance aliado hacia el norte de la península. La Conferencia de Teherán constituyó el punto culminante de la cooperación en el seno de la Gran Alianza. Los éxitos del ejército soviético y la inminencia de la apertura de un segundo frente en Europa Occidental permitieron que en el primer encuentro entre Stanley, Churchill y Roosevelt se desarrollaran en un ambiente de gran cordialidad. Conferencia de Yalta. En Yalta, ubicada en Crimea, al sur de la URSS, los tres grandes, Churchill, Roosevelt y Stanley, se reunieron entre el 4 y el 11 de febrero de 1945
para coordinar sus planes de guerra en un momento en el que las operaciones contra las potencias del eje habían entrado en un punto decisivo. Churchill, Roosevelt y Stanley intentaron llegar a un acuerdo lo más amplio posible sobre los puntos de fricción que les separaba en lo referente al futuro de una Europa que se preveía prontamente liberada de la dictadura hitleriana. Acordaron decisiones para avanzar al final del conflicto y definir la futura suerte de Europa, en especial Alemania y Polonia, y construir una nueva organización internacional encargada de preservar la paz. El comunicado final de la conferencia establece la partición de Alemania y Berlín, atribuyéndose zonas de ocupación según el avance de las tropas aliadas en territorio alemán. Francia también fue integrada en el reparto. Conferencia de Potsdam. Las tres grandes, tras culminar la derrota de la Alemania nazi, se reunieron en Potsdam, en las afueras de Berlín, entre el 17 de julio al 2 de agosto de 1945, para concretar la suerte de los vencidos. Pese a la victoria común sobre